Buenas tardes y bienvenidos a otro contexto de martes. La vida actual de los cubanos está llena de retos y su afrontamiento matiza nuestra realidad. No es para nada fácil levantarse y comenzar el día con mente positiva cuando tenemos tantas cosas en las que pensar. Sin embargo, quejarse constantemente nos predispone. Hoy dialogaremos con una distinguida psicóloga sureña sobre la queja constante y su influencia en nuestra salud emocional sobre todo. Quédense con nosotros porque ya vamos con nuestro video portada, la reseña que siempre abre las puertas a este contexto. Hemos sobrevivido como especie ya que el cerebro humano está diseñado para detectar peligros y evaluar riesgos. Sin embargo, hoy en día es frecuente ver como amenazantes demasiadas situaciones en el contexto en el que vivimos, por lo que estamos siempre en constante alerta. Esta forma de ver el mundo hace que nos centremos solo en las cosas negativas. Quejarnos sobre algo nos puede servir para poder desahogarnos sobre una situación. Ayuda a la expresión emocional e incluso puede hacernos conscientes de aquello que nos está generando malestar para poder resolverlo. Pero también si nuestra forma de quejarnos es tan repetitiva que se convierte en una forma de funcionar, la queja nos servirá solamente para sentirnos peor. Por el contrario, si dedicamos este esfuerzo y energía en pensar qué podemos hacer que esté en nuestra mano para mejorar la situación, puede que nos resulte mucho más eficaz. Ya usted lo sabe, estaremos hablando sobre la queja constante y su influencia en la salud mental. Para ello está con nosotros la psicóloga Teresita Martínez Pérez. Bienvenida una vez más al espacio de contexto. Gracias por la invitación. Un tema definitivamente muy fuerte en cualquier contexto a propósito de nuestro espacio. ¿Qué piensas sobre este tema, Teresita? Bueno, realmente es un tema, como decías tú, fuerte. Y pienso que lo primero que debiéramos preguntarnos es cuántas veces por día y cuántos días de la semana los dedicamos a quejarnos. ¿Vamos a resolver algo con la queja? Es una pregunta importante. ¿Vamos a resolver algo con la queja? Y lo que les traigo son argumentos derivados de investigaciones muy serias hechas en la Universidad de Stanford. Creo que la queja trae pensamientos negativos, de lo cual también vamos a conversar. Pero aclaramos que las investigaciones estuvieron realizadas con personas que su modo de vida es quejarse. Incluso hay personas que cuando se encuentran con una persona de este tipo, no le dan crédito a la queja, porque dicen, no, si ella se pasa la vida quejándose. Se queja por todo. Se queja por todo. Y entonces de ese tipo de personas que se quejan, que su modo de vida es la queja, de eso es de lo que vamos a tratar. ¿A qué se enfrentan estas personas cuando asumen este comportamiento, la queja constante? Ante todo existe una influencia negativa en el cerebro, sobre todo en la zona del hipocampo, que es la que tiene que ver con la resolución de problemas y con las áreas cognitivas. Pero también se modifican los neurotransmisores. Realmente afecta todo el organismo, pero al afectar estas áreas son áreas muy importantes para la salud mental de las personas. Tiene que ver mucho con los pensamientos negativos, por supuesto. Sí, tiene que ver mucho con los pensamientos negativos, y de estos pensamientos también quisiera hablar. El ser humano crea aproximadamente 60.000 pensamientos. De esos pensamientos, a diario, en estado de vigilia, de esos pensamientos,
el 80%, entre el 70 y el 80% son automáticos. Es decir, que algunas veces, en ocasiones, no nos damos cuenta que los estamos produciendo. Y de ellos, un por ciento importante, entre el 70 y el 80%, son negativos. Depende también mucho de las personas. Claro. Y esto es una cosa muy importante porque son tóxicos. Es como a veces se dice, hasta por las plataformas sale, no codearnos con personas tóxicas, ¿no? Con esa no, porque una persona tóxica. Es decir, son personas que en su expresión, no solamente en su pensamiento, porque por supuesto nosotros hablamos lo que pensamos, ¿no? Hablamos lo que pensamos. Y tienen malas vibras, son personas también que creo que las caracterizan las malas vibras. Las malas vibras, incluso a veces no quieren, muchas personas no quieren, ay, por ahí va fulana, déjame coger por tal lugar para no encontrarme con esa persona. Eso es importante, es decir, la relación que tiene las quejas constantes con los pensamientos negativos. ¿Qué pasa? Que como salen automáticamente, la persona muchas veces no los puede controlar, realmente no puede controlar esos pensamientos negativos. También sabemos que hay personas que ante una misma situación tienen respuestas muy diferentes. Vamos a pensar en los deportes de alta. Los deportes extremos, por ejemplo. Esos deportes que son muy peligrosos, deportes extremos. Hay personas que de solo pensar en ese tipo de deporte tiene una piloerección, es decir, se le erizan los pelos, como dice, se me pusieron los pelos de punta. Y hay otras personas que toman eso como un desafío. Es decir, los practican porque sienten placer al sentir esa adrenalina. Esa adrenalina dentro, ¿no? Entonces, ahí tenemos la gran diferencia en cuanto a cómo pensamos y cómo reaccionamos en una situación, ya sea agradable o no. Pero lo que sí quiero que quede bien claro a los televidentes, que vamos a hablar, o que los resultados de estas investigaciones que develaron todas esas modificaciones que surgen a nivel mental, físico y emocional, son investigaciones de personas que su modo de existencia, su modo de vida es quejarse constantemente por todo. Y además la queja por todo, fíjate, se quejan de si hay frío, si hay calor, de la economía, del juego de fútbol, se queja de todo, por todo, es un hábito. Incluso yo a veces he sentido miedo cuando voy con un chofer que se va quejando de cómo va a estar manejando la otra persona. Cosas que no están ni siquiera en nuestro poder, ya usted lo decía, el clima, por ejemplo. El clima, claro, sí. Bueno, sobre los resultados de esas investigaciones estaremos dialogando a continuación de la siguiente pausa. Continuamos el diálogo sobre la influencia de la queja constante en la salud emocional, sobre todo. Aunque bueno, todo nos afecta cuando nos quejamos constantemente. Tere, ¿cuáles son las personas más afectadas en este sentido? ¿Las personas que se quejan por todo o las personas que están recibiendo, que están escuchando esas quejas ahí y que queremos estallar en cualquier momento? Sí, mira, los resultados de estas investigaciones develaron que se afecta lo mismo la persona que emite la queja como la persona que la recibe. Porque lo que es dañino es el ambiente de negatividad que se forma cuando estamos en presencia de una persona así.
¿Qué se afecta? Mira, se afecta la química del cerebro, se refuerzan los patrones negativos, la persona no es capaz de crear respuestas que tengan que ver con gratificación. ¿M? Es decir, hay una disminución de la capacidad de los circuitos de recompensa. Por ejemplo, a veces tú te encuentras con una persona y te pones hasta contenta, te pones feliz, porque esa persona, cada vez que conversas con ella, te trae algo gratificante, positivo. algo positivo, ¿verdad? Eso también se limita mucho en la persona que está con la queja. Las investigaciones se hicieron y dice que con 30 minutos diarios de estar expuesta a las quejas, ya sea lo mismo emitiéndolas como recibiéndolas, ya eso afecta a la salud de la persona. Es decir, hay que tener cuidado con estos datos, porque realmente, a ver, te puedo decir algo ahora que me vino a la mente. Hace un tiempo atrás yo estuve investigando la divorcialidad, hace muchos años, y asesoré tesis de trabajo de diploma de estudiantes, y esa incompatibilidad de caracteres que se ve tanto en la divorcialidad está dado fundamentalmente, o detrás de eso, o subyace ahí, esa persona que no deja de quejarse. Es decir, que constantemente se está quejando por todo, como puse los ejemplos, por todo. Bueno, hay recomendaciones también derivadas de estos estudios. ¿Qué hacer para para exponernos menos a esas personas que se quejan, o para quejarnos menos? En el caso, creo que de una forma u otra todos nos quejamos en algún momento, y ya lo decíamos, vivimos tiempos bien difíciles, nos podemos estar quejando en los diversos contextos siempre de lo mismo. ¿Qué hacer para evitar eso? No hacer un juicio de valor, no decir estos pensamientos es lo más malo del mundo, no hacer juicio de valor. Otra cosa importante sería identificar aquellos sentimientos y aquellas emociones que nos aparecen cuando nos están quejando, cuando nos estamos quejando. Recordemos que los pensamientos negativos, ¿qué tipo de sentimiento trae? Trae el miedo, la ira, una cantidad de sentimientos tan negativos, y eso hay que reforzar, eso hay que identificarlo. Hay que soltar determinados tipos de pensamientos. Debería o tengo necesidad de quitarme estos pensamientos. No, eso no. Tampoco es una imposición. No, porque entonces se ve como una obligación, como un momento de cierre, ¿no? Otro tipo de pensamiento, las cosas son más fáciles en otras personas les cuesta menos trabajo ser feliz. No, esto tampoco, esto realmente no es nada positivo. Solo comparándonos con nosotros mismos es que somos capaces de cambiar y de mejorar. Está claro que tampoco es el camino correcto decir, bueno, tengo que ser como esta persona. No creo que sea tampoco lo correcto. Claro. Siempre lo que es correcto es preguntarnos a nosotros mismos cómo puedo ser mejor, cómo podría yo cambiar esta conducta. Creo que se aplica a todas las situaciones de la vida. Sí, a todas. ¿Cuáles son? Conocerse. ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿En qué debo mejorar? Y proponérmelo a lo interno. Exactamente. Y tratar de exteriorizar lo mejor siempre que tenemos. Exactamente. Tratar de exteriorizar y de hacer más grandes esas virtudes en lugar de los defectos, Tere. Sí. ¿Cómo podemos ayudar entonces a las personas que tenemos alrededor, ya sea un familiar, un vecino, una persona que queremos, estimamos? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona que se queja constantemente sin que además lo tome a mal? Creo que hay que tener ese tacto con esas personas, porque solemos perder el control, lo digo por experiencia propia. Creo que todos tenemos un familiar o una persona muy allegada que se queja constantemente por todo, y ya bien lo decías, eso nos agobia tremendamente y nos pone el día malo, buen cubano. Sí, en buen cubano es así, nos pone el día malo y la vida mala. Así mismo. ¿Cómo ayudar entonces a esas personas? En primer lugar hay que tener una escucha activa
y empática con la persona que es así, con la persona que se queja. Porque muchas veces se acerca a la persona para regañarla y no es adecuado entrar en un conflicto de regaño con la persona, realmente no es adecuado. Otra de las cosas es buscar soluciones a los problemas que esa persona está, ayudarlo a buscar soluciones de lo que está argumentando esa persona. Otra cosa es compartir todo lo que hemos hecho todo lo que hemos dicho hasta ahora, compartir todas esas posibles soluciones, trazarse pequeños objetivos, pequeños planes que nos traigan cumplimiento de objetivos a corto plazo. Decirle a la persona que pide ayuda siempre que lo necesita. Otro aspecto muy gratificante es hacer ejercicio, que realmente a las personas a veces les cuesta trabajo, pero se gasta energía y viene algo muy importante que es la relajación. Se ve la vida de manera muy diferente. Fomentar el orden. Las personas son mucho más eficientes, mucho más eficaces cuando viven con una vida ordenada. Otra cosa es fomentar la gratitud. Y hay algo que yo he dicho en varios programas, y es hacer un balance de todo lo que hemos logrado en los últimos 6 meses o en el último año. Eso no se hace con frecuencia, sin embargo, es importantísimo hacer un balance de todo lo positivo que hemos logrado. Bueno, Dios quiera, la vida quiere, el karma, la vida en sí quiera que muchas personas que conozco estén viendo este programa, porque de seguro les va a ayudar muchísimo. Vamos ahora con nuestra sección Mérito Propio. La labor en sí tiene que ver mucho con la conservación, que ya solamente el hecho de esa palabra tiene gran importancia, porque es la conservación de todo el material de guerra que tienen nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias en diferentes lugares, y que, dicho sea de paso, es el material que se va a emplear en caso de una agresión enemiga. Tiene que ver con electricidad, tiene que ver con equipos de clima, que llevan mantenimiento, llevan demás, así que tiene su riesgo también, además de las condiciones que ya antes le he hablado, pero como les decía, es bonito porque saber que uno está contribuyendo a que ese tipo de material de guerra se mantenga en el estado en que se mantiene hoy de disposición combativa, es bastante satisfactorio. Tenemos que ser muy sacrificadas, porque tenemos hijos, tenemos esposos, incluso padres a veces ancianos con limitaciones que tenemos que atender, porque se levanta uno temprano, prepara a los muchachos para la escuela, deja desayuno, deja almuerzo para que regresen a la casa cuando tengan que almorzar, y después hasta el horario que se necesite que estemos trabajando. Para mí como mujer es algo complicado, porque hay que trabajar en condiciones difíciles, en obras de alta protección, donde las condiciones de clima y demás no son las más adecuadas, pero bueno, siempre es un sacrificio y es muy agradecida. A propósito del 8 de marzo, que ya está aquí, el Día de Nosotras, las Mujeres, seguimos hablando ya en los minutos finales sobre la queja constante y su influencia en la salud mental de las personas, del cubano, del africano, de las personas en cada continente. La queja constante no es buena, señores, así que por favor eso es lo primero que tenemos que saber. Teresita, ¿qué hacer, qué alternativa podemos adoptar a la queja constante? O sea, para manifestar nuestra preocupación por algo, nuestro descontento, pero no quejarnos constantemente. Sí, mira, hay que diferenciar la queja de la reclamación. Son dos formas diferentes de expresar algo que no nos gustó, un evento que no nos gustó. ¿Qué es lo que sucede? Que en la reclamación lleva implícito la solución del problema. Es decir, convertimos la queja en una palanca de cambio. Es importantísimo hacer las reclamaciones. Ahora, otra cosa importante es que quejarse no es sinónimo de debilidad. Si nosotros nos quejamos de manera adecuada, de manera coherente, de manera donde podemos incluso
proponer algunas soluciones al problema. Es decir, no es una debilidad ni un defecto ni nada cuando lo hacemos adecuadamente. Otro aspecto yo creo que es tener un poco más de autocontrol y hacer un balance. Es que me quejo demasiado, es decir, llegar a autoanalizarnos con qué frecuencia nosotros nos estamos quejando. Otro es que, ¿qué puedo solucionar quejándome de esto? Así es. Porque si la solución estuviera en la queja, pero realmente esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Casi nunca tenemos la solución. Claro, cuando nos quejamos. Y otra cosa es utilizar la reclamación. En la reclamación, ya te digo, va implícito a las posibles soluciones que puede tener el tema. Y algo que yo he dicho en varios programas, creo que lo dije al inicio, es hacer un balance de todo lo que nosotros hemos logrado. Eso produce una satisfacción que es mucho mejor que la felicidad, porque es mucho más permanente, tiene una influencia positiva mucho mayor, y dura más en el tiempo que la propia, esa satisfacción dura en el tiempo mucho más que la felicidad, que son instantes. Por tanto, hay personas que no lo hacen con frecuencia y sin embargo es muy beneficioso. Creo que eso tiene que ver con que cada cosa negativa tiene un poquito de positivo, pero vamos a buscarnos lo positivo en cada una de las personas y no ver tanto entonces lo negativo de la vida. Creo que tiene que ver con eso también. Nos quedamos sin tiempo, Tere. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero a mí me ha encantado. Es importante no quejarse delante de los niños. Eso es importantísimo. Eso es un aspecto importante y creo que para cerrar nuestro programa, eso también deben tenerlo en cuenta nuestros televidentes. Gracias, Tere, por estar acá con nosotros hoy. Y nosotros nos despedimos, queridos televidentes, pero solo hasta el próximo martes y como casi siempre, con música. Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para entregarlo todo a cambio de un posible nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se terminan? ¿Será porque hay que aguantar en silencio la herida, disimular frente a la gente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será? Es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando y no nos importa si tenemos dueño. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y cuando hacemos el amor nos comemos vivos. ¿Por qué será? Y es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando.
La logopedia es la disciplina que se ocupa de la prevención, la evaluación y el tratamiento de los trastornos de la comunicación humana. Los profesionales del territorio se forman en la Universidad de Cienfuegos, en la Facultad de Educación de la sede Conrado Benítez. En su actividad profesional, el maestro logopeda brinda solución a los problemas relacionados con la atención logopédica integral, en particular para la educación de preescolares y escolares con trastornos del lenguaje y la comunicación. Además, coordina el sistema de influencias educativas que ejercen hacia la familia y la comunidad. Los estudiantes del